Emiliano Salas es probablemente uno de los tucumanos que más sabe de historia. No solo hizo la licenciatura en Historia, un máster en Historia Económica, sino que está a punto de convertirse en doctor en Historia. Es docente, es becario del CONICET y está investigando sobre el desarrollo económico y la desigualdad de ingresos en la Argentina durante la primera etapa de la globalización y la transición a la modernidad. Bueno, bienvenido, Emi. Muchas gracias por invitarme. Te Un gusto cuento. estar acá. Gracias por sumarte. Te cuento un poco de contexto y para los que están viendo esta entrevista, esta es la primera del 2023. Ya no es un misterio como era antes. Tu entrevista, a la vez que es la primera del 2023, es la quinta que la hacemos con un doble propósito. Ajá. Porque esta entrevista no solo es para seguir en el ciclo de Panchilata, sino también para un documental que viene en camino sobre la cuestión productiva. Pero antes de ir a eso, yo ahí como para darle también un contexto de quién es Emi. Con Emi creo que con pocas personas he tenido la posibilidad de compartir 3 arenas geográficas de mi vida. Siempre le digo lo mismo. Una tiene que ver con que, bueno, hemos nacido en San Miguel de Tucumán, hemos ido al colegio, a la primaria y a la secundaria, al jardín en San Miguel de Tucumán, pero hemos veraneado y hemos pasado casi un cuarto de nuestra vida. Siempre yo digo un cuarto porque, bueno, he sido varios meses en Santa María. Pero además de eso, hemos tenido la chance de ganarnos unas becas para ir a estudiar nuestras carreras universitarias en la misma casa de estudio que es la ITELA, por lo cual también hemos compartido Buenos Aires. ¿Qué onda para vos eso de compartir 3 arenas geográficas? No tanto como por los dos, sino también qué significa para vos tener como esa mirada. No, por los dos, en principio un gusto obviamente de haber compartido tanto con una gran amiga, pero aparte casi cursando la misma carrera, porque yo cursé mucho de tu carrera, a pesar de que yo soy historiador. La verdad es que me gustó mucho ir a Buenos Aires teniendo la experiencia de vivir en Tucumán y también en Santa María, que si bien yo pasé un poco menos de tiempo que vos, no sé si un cuarto me parece mucho, pero es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Tipo como tener esas dos perspectivas, como la perspectiva desde el centro, desde una ciudad hipermoderna, súper dinámica y que tiene un montón de todo, como es Buenos Aires, con lugares que por ahí tienen más limitaciones, son lugares en los que todo cuesta más. Y eso para mí es como que está bueno, te abre mucho la perspectiva, creo que es, no concibo mi carrera académica ni mi forma de ver las cosas sin haber habitado esos 3 espacios, digamos. De una. Bueno, ahí tenemos entonces esa experiencia compartida. Vos sos un historiador, además de que sos un analista económico, digo yo, por adopción, pero bueno, como historiador, ¿cuál es tu historia? O sea, antes de pasar como a la parte histórica más de la macro tucumana, ¿cómo contás tu historia? Bueno, ¿por dónde empiezo, digamos? O cómo la resumís, si querés. Vamos a hacerla breve. Yo empecé a estudiar acá en Tucumán, ¿sí? En la Facultad de Filosofía y Letras, donde me quedan grandes amigos. Aparte, fue una experiencia muy linda. Acá hay un par de filósofos. Acá hay un par de filósofos. Bueno, sabrán de lo que les hablo. A pesar de que toda la gente de la facultad tiene también una cierta resistencia con la facultad por el nivel de burocracia que tiene, además, que uno cuando lo vive sabe que tiene ese desencanto, pero tiene también cosas buenas que están... yo me quedé como buen recuerdo. De ahí me fui a Buenos Aires con la idea de estudiar ciencia política. Yo quería estudiar ciencia política. Mirá vos, no me acordaba de eso. Siempre me gustaba la política y yo quería estudiar eso. Pero la beca que yo gané era para estudiar historia. Así que me metí en historia y... Fue medio casualidad. A medida que pasa el tiempo, cada vez siento que la carrera está mejor. O sea, está mejor en el sentido de que me aporta más cosas. O sea, como que a posteriori la reivindico más que en el momento en el que me fui diciendo que gana de estudiar ciencia política. Y cuando estudiaba historia me enganché mucho con la historia y la economía. Me gustó mucho eso. Me metí cada vez más hasta que estoy ahora, digamos, haciendo mi doctorado en eso, que es tipo historia económica, con serie de tiempo, estadística y demás. O sea que tengo como una pata puesta en cada lugar. No diré que soy analista económico porque no soy economista, pero me enganchó mucho eso. Así que viví en Buenos Aires hasta acá. Por supuesto que voy y vengo mucho, me gusta mucho ir y venir, pero sí. Esa es tu pequeño... Mi CV. Tu CV de una. Medio raro pedir una biografía y te tienen un CV, ¿no? Pero bueno. No, está bien, está bueno porque además, digamos, el CV es una cosa y la historia que uno se narra es muy particular de cada uno. Y yendo más a la historia de Tucumán, para mí hay un momento que
digamos, la historia que yo, el poco entendimiento que tengo sobre la historia de Tucumán es que hubo un Tucumán de oro, por así decirlo, donde había una matriz productiva muy pujante para lo que tenía que ver con el resto del país, en donde ha sido el mismo momento en que se ha permitido que nazcan las universidades, que son un orgullo para la región, donde hemos exportado, hemos sido parte de ese granero del mundo y que han pasado un par de cosas, que es básicamente el cierre de los ingenios, Sí. que han abierto de una etapa de una Tucumán que ya no era tan de oro como lo ha sido ese proceso. ¿Cómo le explicarías para un tucumano o una tucumana que está viendo esto, que no ha tenido las posibilidades como yo de aprenderlo como vos, ese proceso de Tucumán de oro y Tucumán no tan de oro? Bueno, lo primero que tengo para decirte es que me parece muy bueno empezar por acá. Después iremos al presente, a la coyuntura, además, pero me parece muy bueno empezar por la historia, porque, bueno, es parte fundamental de nuestra identidad. Y Argentina es un país geográficamente hiperdiverso y con un sistema incluso institucional muy federal, o sea que en algún punto entender la historia de las regiones, la historia de cada pueblo, me parece que es significativo, por lo menos a mí me interesa y me atrae, es algo que me genera interés. Siempre tengo ese sesgo, ¿no? De ver primero lo que pasa a nivel territorial y después meterme en temas nacionales que me son un poco más difusos, pero... Efectivamente, nosotros tenemos en el imaginario que hubo un Tucumán de oro, que en verdad es el producto de un pacto político. Eso es lo más interesante. O sea, el Tucumán de los ingenios azucareros, el Tucumán de fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, es el producto de un pacto político. Un pacto político que es el resultado, el acuerdo de una clase dirigente en un determinado momento para generar mecanismos de compensación de una realidad que ocurrió en el siglo XIX, que es que la Argentina tiene un proceso de divergencia muy potente, donde algunas regiones del país crecieron mucho porque se insertaron en la globalización atlántica, en medio de la revolución industrial, estamos hablando, ¿no? En este proceso de crecimiento de Europa y digamos, el posicionamiento de América Latina como un lugar exportador de commodities y de insumos. Sí. Eso benefició mucho a los territorios que son litoral ribereño, o sea, Buenos Aires, Santa Fe y demás, por la cercanía que tenían con el mar, por una cuestión de costo logístico. Claro. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Al interior, el siglo XIX les fue un pesar enorme en términos económicos. Perdió el mercado del Alto Perú, que era el mercado de Tucumán. El Tucumán antiguo comerciaba leña, madera, carretas y burro al Alto Perú, ¿no es cierto? Y cobraba el impuesto, el tributo interno de cuando venían los minerales de Potosí. Esa era la economía de la provincia en el año 1800. Eso se perdió con la independencia y a partir de ahí al interior, a toda la región interior, le costó un montón encontrar un patrón de crecimiento. Ok, el ferrocarril a vos te da la chance de bajar el costo logístico, la llegada del tren. De repente empezás a recibir muchas importaciones, harina barata de Santa Fe, por ejemplo. Se producía acá trigo, se producía con rindes malos, trae de Santa Fe que tiene rindes mejores. Para que a vos la provincia no se te vacíe de población y de producción, porque la gente obviamente encuentra mejores oportunidades en lugares que son económicamente más dinámicos, vos tenés que encontrarle algún grado de acuerdo, de protección para que esa economía prospere. La industria del azúcar es una industria que nació protegida por eso, con la idea de crear un foco de producción y de desarrollo en el interior, precisamente en Tucumán, que compense en algún grado esa divergencia en el cual el litoral crecía mucho y el interior se estancaba. Por este costo logístico, más allá de que había un ferrocarril. Vos tenés el ferrocarril a vos te genera una oportunidad y te genera un costo. ¿La oportunidad cuál es? Te conectás con el mundo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero te genera un costo de que tu economía no está preparada para competir con eso. O sea que tu economía va a colapsar si es que vos no le das algún grado de compensación, alguna especie de pacto de convivencia con las regiones más ricas. Ahí va. ¿Y de qué iba ese pacto? El pacto es establecer un mecanismo de protección arancelaria para la producción de azúcar y a través del crédito público ayudar a los ingenios a que se financien y se modernicen. Ahí va. Esto primero pasó en Tucumán con el ingenio azucarero, luego pasó en Mendoza con la industria vitivinícola, que es una industria espectacular, ¿no es cierto? Primer nivel mundial, por otras razones. Historia con final feliz. Por otras razones que después podemos, digamos, desarrollar, pero digo, en principio es un acuerdo arancelario, o sea, de tarifas, de proteger el mercado interno al azúcar de Tucumán. ¿De impuestos? Impuestos y de crédito público. Y de crédito público, de banquemos ese sector para que se modernice. Subsidiemos al sector para que Tucumán o para que el norte argentino tenga en Tucumán un polo de atracción de capitales, de personas, de trabajadores, todo, que no sea solamente venirse para el puerto. Ahí va. Que es una dinámica muy del siglo XX, muy desde la década del 30 hasta ahora,
Argentina tiene un problema serio con, digamos, su macrocefalía, que es donde el Gran Buenos Aires se convierte en el polo de atracción de todo el interior, porque justamente no se han creado mecanismos para que casi ningún lugar del interior prospere demasiado. Claro. Eso también otro tema para más adelante de la charla, si querés. Sí. Ahí igual hago una pequeña repregunta. Ese pacto se rompe. O sea, ese pacto, digamos, para mí ahí me estás tirando algo identitario de Tucumán, que es que la época de oro tucumana de los ingenios estuvo montada en un pacto arancelario. Un pacto político. Político. Sí, que no me parece una cuestión menor. Que no le quiero agregarles connotaciones negativas a eso. ¿Y ese pacto se rompe cuando se hicieron los ingenios o qué pasó ahí? No, o sea, no sé si capaz que me expresé mal. No puede ser. Yo digo un pacto político como algo positivo. Sí, no, por eso digo, no le quiero poner carga negativa, le digo como algo positivo, como de definir tu matriz productiva, que es la conversación que vamos a tener después. Está bien. Pero digo, ¿qué pasa después de eso? ¿Ese pacto se rompe o no se rompe o falla? Ese pacto se erosiona. Los historiadores profesionales que trabajaron mucho sobre este tema, muchos sugieren, y creo yo que es una hipótesis provocadora, interesante, que es que el poder de Tucumán, el poder, digamos, de influencia de Tucumán en el ámbito nacional, fue decayendo. ¿Me explico? Fue decayendo por varias razones. Te puedo citar dos principalmente. En primer lugar, la industria del azúcar agotó su proceso de expansión en el año 1896, cuando el mercado interno ya fue ocupado por el azúcar tucumana. Se terminó el ciclo de crecimiento así explosivo que tenía Tucumán, que ocurrió entre 1876, que llega el ferrocarril, y 1896. Son 20 años, 2 décadas ganadas. Y después medio que volvemos al estancamiento, con una provincia mucho más moderna, pero en cierto estancamiento. Aparte de eso, el segundo factor que a mí me parece crucial es que Tucumán y muchas provincias del interior perdieron representación institucional. Con cada censo, las provincias reasignaban su cantidad de diputados, de diputados. Sí. El censo del 95, después cuando empezó la inmigración, y el 14, lo que hicieron fue quitarle peso a las provincias del interior, porque la inmigración llegó principalmente al litoral. Claro. Entonces, políticamente el interior también perdió peso. Ahí va. Y con esa pérdida de peso también perdió poder esa capacidad de Tucumán de instalar ministros, presidentes, que es muy de la época de Avellaneda, Roca y demás, que es tema que a vos te interesa, por digamos, esas grandes figuras, Alberdi. Digamos, esa pérdida de peso significó que también la industria azucarera de Tucumán comenzara a tener como una mala prensa. Subsidiada. Los pobres de Buenos Aires pagan caro el azúcar para financiar a los sugar lords tucumanos. Claro. Algo de cierto hay, tampoco vamos a decir que era todo mala prensa. Lo decía Juan B. Justo, aparte, socialista, no es que lo decía tipo la élite de Buenos Aires, no. Era un argumento muy remanido, absolutamente popular. Y a eso le agregamos un tercer factor, que a mí también me parece muy importante, que es que se empezó a producir azúcar en lugares que en principio, eso ya no pasa hoy, pero pasaba en la década del 30, del 40, en lugares que en principio tienen mejor rin de la caña, es más productiva el azúcar, que es Salta y Jujuy, Ledesma y San Martín de Tabacal. Eso le empezó a comer mercado a los ingenios tucumanos, entonces ese equilibrio, ese pacto comenzó a erosionarse. A erosionarse, digamos. No es que no hubo un hecho en sí, sino varias conjunción de factores que llevaron a que eso se erosione. Es que es un proceso muy virtuoso que terminó muy abruptamente. Un ministro absolutamente ignoto, sin ninguna historia en nuestro día a día, que se llamaba Salimey, que fue el primer ministro de Economía de Onganía, le puso el punto final a una industria que ya venía con problemas de funcionamiento. Salimey duró 6 meses. Es raro, esas cosas a mí me parecen fascinantes de la historia. Como un pacto que duró 80 años y que trajo tan buenos resultados, lo deshace un tipo que estuvo 6 meses en el ministerio y que después desapareció del mapa. Claro. Raro, ¿no? Tipo, es como el Joker, ¿no? Es tipo el Joker para nosotros. Un tipo que de repente cae del cielo, te arma un desastre y se va. Y desaparece. Bueno. Así que el año 66, 67, con la intervención y el cierre de los ingenios, es un colapso para nosotros, del cual nos costó mucho volver de ese momento. Si es que volvimos. Voy a ir directamente a lo de la matriz productiva porque creo que ahí tenemos muchas cosas para desandar, ¿no? Ya hemos hablado un poco de ese pacto político que le ha dado sentido a un Tucumán, que vos de hecho has dicho algo que a mí me resonó un montón, que es que durante 2 décadas Tucumán ha crecido un montón, ¿no? Volviendo como ese Tucumán de oro de las
de las universidades, orgullo para un montón de gente, atracción de inmigrantes, una perla, digamos. Sí. ¿Qué onda nuestra matriz hoy, no? Porque, digamos, lo básico que sabemos es que tenemos una industria fuerte, industria, o mejor dicho, un sector en términos de limón, en términos de azúcar, en términos de cítricos en general. Pero ¿cómo describirías vos hoy a la matriz tucumana desde ese momento hasta acá? A ver, lo describiría con cierto pesimismo, pero también con algunas cosas que me parecen buenas. Desde los 60 para acá, el monocultivo azucarero se terminó. Ahora Tucumán es bastante más diversa. Ok. Es cierto que... ¿Es más simbólico lo que pensamos sobre el azúcar? No, el azúcar sigue siendo súper relevante. Ok. Pero ahora tiene competidores fuertes. Ok. Con industrias que tienen... Como Jujuy y Salta que mencionabas. Sí, incluso en Salta el tabacal se fundió. San Isidro, el otro ingenio de Salta, se fundió. O sea, la industria azucarera de Salta colapsó. Okay. Eso fue algo también medio... los 60 lo sufrieron todos, digamos. Los 60 con las mega zafras de Cuba, con el precio del azúcar en el piso. Se fundieron un montón de ingenios, incluyendo los grandes del norte. Okay. Yo digo, en nuestra matriz productiva, ese monocultivo del azúcar se terminó. Okay. Es relevante, pero es uno más. Okay. Junto con el limón, los granos, algunos frutales, ¿no? Sí, los arándanos ahora. Los arándanos. Ahora, hay una cosa que es para mí importantísima, que es que hoy la matriz productiva tucumana está muy subsumida. O sea, la economía tucumana, su matriz productiva, sector privado, que produce bienes, digamos, de consumo, es muy menor frente a los bienes públicos. Nuestra matriz productiva son bienes públicos y servicios públicos, porque el Estado ocupa la gran mayoría, o sea, la parte más gruesa del PIB de la provincia. Entonces, es difícil, si nosotros sacáramos eso, nos quedaría una provincia bastante pobre también. O sea, nos diversificamos, pero convergiendo para abajo. No es que la diversificación productiva nos llevó a ser más ricos ni más progresados. Para nada. Okay. Eso no se registra. Ok, ahí hago un parate para que todos estemos en la misma página y también para chequear que yo entiendo bien cuando nombras PIB, ¿no? Producto Interno Bruto. Sí, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el agregado de todas las actividades tucumanas, de todos los ingresos que se generan en Tucumán, incluyendo lo privado, lo público, perdón. Entonces, Exacto. lo que vos estabas diciendo hasta acá es, a todas esas actividades privadas que se ha diversificado con el tiempo un poquito, porque ya no es solo caña de azúcar, sino que entran todos estos que mencionábamos, si le agregamos si miramos la foto completa con el público, gran parte de nuestro dinamismo, entre comillas, o nuestros ingresos y egresos se van en la actividad pública del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. Totalmente, en paga sueldo. Porque ni siquiera, eso también es algo interesante. Sí. Tucumán no es una provincia donde el Estado sea grande y produzca muchos bienes públicos. Al revés, los bienes públicos son bastante malos, ¿no? Y digo, vienen empeorando. Digamos, ves Las escuelas, la seguridad, la ¿no? El sistema de salud incluso, digamos, en estos últimos 10 años tiene un deterioro grande, hay un problema con los salarios enormes, digamos, que todo el tiempo hay problemas con los gremios del sector de la salud. O sea que en realidad ni siquiera podríamos hablar de servicios y bienes públicos, podríamos hablar de un gasto enorme de contención social. Claro. ¿No? Que en verdad es un producto también de los intereses, de los equilibrios políticos que tenemos, bueno, de lo que vos hablaste en el documental, en el primer documental, la democracia erosionada, del sistema electoral que tenemos, todo eso ha generado una matriz económica. No están desligadas esas dos cosas, No. son cosas que están muy relacionadas, ¿no es cierto? Ok, y de hecho ahí vos me nombrabas en su momento en una charla que teníamos esto de que cuando miramos fotos de cómo creció el empleo público y el empleo privado, lo que se ve es que a lo largo del tiempo el empleo privado tucumano decreció mientras que el empleo público aumentó. ¿Cómo es esa foto que...? Yo te diría, digamos, las estadísticas al respecto no son 100% infalibles, porque bueno, en general son estimaciones privadas. Sí. Lo que sí tenemos datos es que en los últimos 10 años, y sobre todo en el último periodo, ¿no es cierto? Sí. Desde 2018 hasta acá, podríamos decir, hubo una destrucción de empresas muy grande en Tucumán. Las empresas privadas van cayendo, ¿no es cierto? Esa economía que se va achicando genera, digamos, como gente que queda desempleada o gente que se incorpora a la actividad que no encuentra trabajo.
Claro. Por eso las municipalidades te dan un contrato, por eso hay toda esta dinámica bastante, uno diría, bastante primaria en cómo se gasta la plata en la provincia. ¿Me explico lo que Porque quiero todos decir? dependemos finalmente, porque hay mucha gente dependiendo del empleo público, porque que- no hay más empleo privado, Lo que digamos. yo te quiero decir es, con esta economía es muy difícil que el Estado no tenga un gasto público muy alto, con esta economía que tenemos. Es muy difícil. Porque no es solamente una decisión de decir, bueno, gasto menos, cobro menos impuestos, se genera un boom de inversión, cosa que no va, o sea, no pasaría, por lo menos es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Sí. Que absorba esos empleados que quedan a la deriva. Eso para mí no va a pasar. Y en el caso de que pasara, ¿quién paga el costo hasta que eso pase? Porque va a haber un periodo en el cual las empresas van a empezar a invertir, se va a generar mecanismos de absorción de empleo. ¿Quién se come ese garrón de esperar? Claro. ¿Me explico? Sí. Por eso digo, es como que no hay mucha solución para el gasto público alto. Es como una trampa en la cual nos vamos metiendo Sí. y salir de ahí por nuestra cuenta, digamos, con un proyecto provincial, es complejo. No es sencillo. No hay soluciones fáciles para eso te quiero decir. Claro. Te estás metiendo en la salida. Ajá. Y nosotros siempre decimos que soñamos, como de una manera media pretenciosa y hasta muy aspiracional, Sí. soñamos con ser parte de la generación que finalmente transforme Tucumán, ¿no? Y para dotarle de sentido a esa idea, si una generación se propusiera transformar Tucumán para siempre, como con esta idea que vos traías de los íconos históricos que tenemos, ¿cómo esbozarías o modelarías esa salida del gasto público a una Tucumán más próspera en términos productivos? Bueno, es una pregunta muy compleja para hablar una hora, si querés, pero digo, yo creo que... Puntos o títulos. Sí, yo creo que en principio, a ver, lo que a mí más me interesa de un proyecto para transformar Tucumán en el corto plazo, largo, bueno, digamos, cada uno tendrá sus metas y demás, pero en el corto plazo es más o menos transparentar qué es lo que hay. No sabemos qué es lo que hay, no sabemos cuántos contratos se pagan en el estado provincial ni en las municipalidades, no sabemos, digamos, si hay intermediación de esa plata, no hay forma de medir si esa plata, quién se la queda. O sea, entienden, para mí siempre la mayor parte de la plata llega a los beneficiarios. Claro. O sea, digo, la corrupción existe, todo, pero ni siquiera podemos saberlo. O sea, no podría afirmar nada porque no sabemos nada. ¿Entendés? Claro. Entonces digo, en términos económicos, yo creo que lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, ¿entendés? O sea, un buen diagnóstico que no se puede hacer, creo yo, desde afuera de la política. Ok. Entiendo. Un primer gran paso es que desde el Estado provincial y los estados municipales Sí. se emprenda un proceso de transparencia. Entiendo que sí. Y también entiendo que las reformas económicas, por ejemplo, la reforma tributaria para bajar los ingresos brutos, que son un impuesto regresivo que destruye empresas y capitales, por ejemplo, para mí, a mi criterio, lo digo como digamos, sin arrogarme nada más que mi condición de ciudadano, digamos, Sí. para mí hay otras reformas que son bastante más urgentes que la reforma económica. ¿No? Institucionalmente esto es desaguisado total, digamos, ¿no? Lo vimos en el documental, lo vemos día a día, qué es lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia, con la legislatura. Digo, institucionalmente tenemos un problema, el sistema electoral es un desastre, o sea, digo, hay muchas cosas para corregir que tienen un altísimo costo político que para mí viene antes de una reforma económica. Ok. No quiere decir eso que no haya que tenerlo en cuenta, que no haya que tener una proyección de qué es lo que queremos hacer. Claro. Pero digo, me parece que no estamos en una situación más urgente, donde lo que peligra es más el sistema democrático que la cuestión productiva. son dos cosas que están relacionadas. Están digo. relacionadas. Está bueno porque cómo lo planteamos, porque es como para modelarlo, ¿no? Con lo injusto que es hacer una analogía. Pero digo, si esto fuera una casa, nosotros los cimientos de la casa es generar unas instituciones más sanas, Sí. donde haya una reforma política un poco más copada que genere este proceso de transparencia de cómo gasta el Estado provincial y los estados municipales, para recién ahí tener una conversación o empezar a tener una conversación más de nuestra cuestión productiva. Totalmente, porque aparte, digamos, gran parte de la literatura te dice Sí. que las instituciones no están desligadas del desarrollo económico.
los que estudiamos historia económica conocemos eso, pero al detalle. Hay cantidad de libros, de artículos, de autores hiperprestigiosos que hablaron mucho de cómo las instituciones políticas influyen sobre la economía. O sea, viste como la relación inversa a la relación por ahí de esta cuestión más estructuralista, marxista, de que la economía determina todo y que somos todos producto de nuestra condición de clase, de nuestro lugar en la estructura social. Más Daron y Acemoglu, digamos. Daron Acemoglu y Robinson y Johnson, que son sus coautores, exactamente, que ellos te plantean, bueno, la política tiene una cuchara para meter ahí. ¿Entendés? Okay. La política tiene una cuchara para meter. Es la única forma de cambiar, aparte. Porque lo que ellos dicen es, la estructura económica está planteada como está para beneficiar a determinadas élites. Élites que pueden ser élites económicas, élites sindicales, lo que a vos se te ocurra como élite. ¿Sí? Digamos, un concepto amplio de élite. Y esas élites obviamente van a defender su interés, no van a querer, no hay élites altruistas que digan, no, yo, la verdad, esta corrupción no me gusta, me abro de mis privilegios en pos del bien común. Claro, no. Una cosa son las conversaciones sobre todo, perdón Inés, porque el corrupto nunca se autointerpela como tal. Claro. El corrupto siempre explica su corrupción como parte de un sistema en el cual él tiene que jugar, que algo de sentido tiene también. Porque en verdad también es eso. ¿No es cierto? Que un poco es lo que salta ahora, me estoy yendo por las ramas, pero me parece es lo que salta ahora con el juicio que le hacen a Cristina Kirchner. Esta idea del lawfare. Que muchos que defienden ahí dicen, no es que dicen no se robó. Lo que dicen es Cristina no lo vio y esa plata no se usó para que Cristina la atesore, se usó para hacer política. Hay una falacia en ese razonamiento, pero hay también una verdad. Que es que la corrupción tiene una razón sistémica que tiene que ver con el sistema institucional que tenemos. Pero que uno le puede poner nombre y apellido a ciertas mafias y ciertas personas que ni hablar. eso. No estoy haciendo una apología de la corrupción. No, pero te entiendo tu punto porque es sistémico y más que es la discusión que uno tiene cuando se mete en política, ¿no? Como con quién juega en la política. Sí, totalmente. Bueno, y ahí, perdón, una sola cosa para terminar el razonamiento sobre las instituciones. Si las élites van a defender su privilegio, las élites económicas, lo único que puede llegar a cambiar esa distribución de poder, porque en última instancia la distribución de riqueza es también distribución de poder, es la política. Entonces ahí la política juega un rol. En general, las élites ganan, pero puede pasar que no. Bueno, ahí está Transformar Tucumán, ¿no es cierto? Transformar Tucumán es la chance de que no gane esa élite que está gobernando la provincia hace tantos años y que tiene instituciones moldeadas para ellas. ¿Me explico? Sí, creo que te explicabas. Ahí la pregunta que me queda es como, y en el mientras tanto, ¿cuál es la responsabilidad de las élites y la política actual? No, digo, y pensando como para poner el nombre y apellido, ¿cuáles son las responsabilidades de los azucareros? ¿Cuáles son las responsabilidades de los citrícolas? ¿Cuáles son las responsabilidades de quienes están armando el clúster tecnológico? Ahí hablo yo, venimos haciendo un camino lindo de conocerlo. ¿Cuáles son las responsabilidades de UNAGE? ¿No? Digo, los estoy nombrando a todos los actores que yo he ido conociendo que eligen ser actores públicos, que eligen organizarse y pujar una agenda para que su sector esté mucho mejor. Sí. Con todos los desafíos que presenta Tucumán. ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿O qué es lo que deberíamos estar estudiando los que estamos del otro lado del mostrador? Me parece que en principio... A ver, voy a separar la respuesta en dos partes. La parte más, digamos, si vos querés en la micro... Pensando en cada uno de ellos, me parece que en principio lo que hay que hacer es escucharlo. Porque digo, nosotros no sabemos... Yo, digamos, conozco algo de economía. No sé cómo se producen cosas. No sé cuáles son los problemas del sector. Hay discusiones como del micromanagement y de los microdesafíos que tiene cada área. Totalmente. Sin lugar a duda, no sé, te sentás con los citrícolas y sabes que hay un problema con el SENASA, te sentás con el clúster y sabes que hay un problema de la aplicación de la economía, el conocimiento, etc. Bueno, claro. Eso a priori. Yo no sé, digamos, o sea, a mí lo que me interesaría mucho saber, en boca de los que producen, cómo la ven ellos, para ponerlo en términos así muy coloquiales, ¿no? Tipo, ¿qué están viendo y qué creen que falta? ¿Y qué creen que sobra también? Creo que tienen que tener una voz. No una voz cantante y definitoria. Ellos no tienen que liderar el proceso, porque para eso está la política, para mí. Claro. Para mí. Pero digo, una participación como interlocutores, seguro. Porque ellos saben mejor que nadie lo que necesita su sector para crecer. Pero déjame que te diga una cosa más, que es la segunda parte de mi respuesta y que tiene un poco que ver con aquel discurso conocido de Aurane, ¿te acordás? En el FENOA, que él decía, bueno, las élites tienen que... No tienen que claudicar sus intereses en Tucumán. Ahí está, exactamente. Sí. Yo tengo un amigo
No voy a decir el nombre, pero vos lo conocés. Ok. Bastante sagaz, bastante creativo en lo que piensa, que él, una vez hablando de eso, me dice, me gusta el discurso, porque es un discurso de barricada, divertido, él tiene chispa, pero no lo compro. ¿Por qué no lo compro? Porque yo creo que al contrario, la élite de Tucumán está muy cómoda como están muchas élites. No quiero generalizar. Sí. Como que se han adaptado a que este modelo corporativista y bastante elitista que tiene el PJ que gobierna, es un modelo que más o menos ellos en algún lugar van a encontrar la forma de seguir operando como siempre lo hicieron y más o menos obteniendo beneficios de ese sistema. ¿Me explico? Sí, Él lo que dice es, sí, o sea, como que estoy haciendo, no le estoy haciendo justicia, pero él lo que diría es, no confiemos mucho tampoco en que la élite tucumana va a tener un proyecto de provincia como el de Ernesto Padilla en 1913. No, señor, eso no va a ocurrir, porque es otra realidad. Y porque no sé si tienen interés en desmontar este sistema institucional. Ahí va. Ahí te parafraseo como para que todos estemos en la misma página. No es que las élites ya claudicaron sus intereses en Tucumán necesariamente, sino más bien es que las élites tucumanas, muchas de la élite, no vamos a decir todas, sí, sin duda, tienen sus intereses puestos para que el sistema funcione como así funciona. Exactamente. ¿No? Tal cual. Eso dice mi amigo, que me parece, cuando lo escuché dije, sí, la verdad que está muy buena la idea porque suena un poco utópico eso de que va a venir un Salvador a decir, no, make Tucumán great again. Claro, no, y está bueno porque vamos matizando el análisis también para que le pongamos un poco los términos. Digo, estas suelen ser conversaciones muy de mesas chicas, muy de claustro, le llamo yo, y el ejercicio que nosotros venimos haciendo es de masificar un poco esa conversación y obviamente cuando uno la masifica pierde cierta sofisticación técnica. Entonces que a nuestro propio diálogo panchilatero le podamos agregar un matiz, me parece que bienvenido sea. Ya para ir terminando porque se nos corta el tiempo, una última pregunta que sé que han estado en estas discusiones de amigos, es la del modelo exportador, ¿no? Como para ir viendo ese pedacito más del sector. Ajá. Lo poquito que nos queda de matriz productiva tucumana, de commodities o también con valor agregado, porque en el caso del cítrico, como estamos viendo que ya hay como ciertas cosas de valor agregado, ¿qué tendrías para decir vos sobre la cuestión exportadora de Tucumán? Porque sé que hubo una discusión ahí de si miramos para Estados... ¿Cómo Tucumán se integra al mundo, básicamente? Y sus detalles. Entiendo perfecto la pregunta. Dame un minuto para que la responda igual porque creo que podemos ir de lo alto a lo micro, que me parece que es la forma de verlo. Hay una realidad regional. En los últimos 30 o 40 años en América Latina, los países que más crecen son los países que tienen mayor frontera de producción de commodities. Sí. Es propio de un modelo globalizado. Estamos en un mundo de segunda globalización. Cierto que con problemas, pero digo, desde la década del 70 para acá, el comercio internacional creció muchísimo y la economía cambió su forma de ser, ¿viste? Antes había filiales de empresas por todos lados, hoy hay cadenas globales de valor, todo cambió. Pero es propio de la globalización económica eso. Y en ese contexto, América Latina volvió a insertarse como a comienzo del siglo XX, como un país, como una región, perdón, no un país, como una región que principalmente exporta commodities, minerales, proteínas, lo que ya sabemos. Sí. Ok. Argentina, en ese contexto, es uno de los países más cerrados al comercio internacional. Y no tiene tantos recursos naturales como cree la Argentina. ¿Cierto? Nosotros tenemos como una autopercepción de riqueza que, bueno, siempre aparece, como muy de nuestra cultura, aparece algo que nos va a salvar, tipo vaca muerta, ¿no? Pero digo, en realidad, vaca muerta, ponele, sí, tiene un montón de reserva de petróleo y gas, pero sacarlo es carísimo, necesita un montón de inversión, o sea, son exportaciones muy caras. No es lo mismo que exportar que explotar un campo virgen como el de la Pampa Húmeda en 1900, no es lo mismo, no tiene nada que ver. En fin. Entonces, América Latina, hiperexportadora. Argentina, que exporta poco, que es un país muy cerrado, muy mercado internista, es uno de los países que en esos 40 años, naturalmente, por razonamiento obvio y lógico, menos creció. Claro. Si vos ves América Latina, Brasil y Argentina son una lágrima. Claro. Chile bien, Perú bien, Argentina, Colombia bien, Argentina... Nada. Sí, no sé si nada. No sé si nada. Pero... Poco para su potencial. Sí, obviamente que... A ver, eso... Bueno, ese es tema de otra charla. ¿Por qué persiste ese modelo cerrado en Argentina que produce también, algunas cosas positivas, diría yo? En el trabajo registrado, todo eso. Cada vez menos, pero algo produce. Y en ese contexto, Tucumán, que dentro de un país cerrado, poco dinámico para exportar nada, es una región
a la cual tampoco le sobran recursos naturales. Tucumán no tiene una frontera productiva agropecuaria grande, no tiene minerales como tienen otras provincias, no tiene petróleo como tienen otras provincias. Entonces, es complejo lo que pasa con las exportaciones tucumanas, ¿no es cierto? Ok. No parece muy prometedor en el largo plazo, a menos que haya un principio de cambio de prioridades en la inversión pública, donde Ok. Tucumán pueda de alguna forma establecerse dentro de una cadena global de valor o dentro de la economía nacional, no de un lugar tan marginal, sino como un productor de bienes y de servicios. Tenemos varios ejemplos de eso, ¿no? Porque digo, eso también Para quiero poner un decir. ejemplo para que todos entendamos en qué estás pensando. Yo estoy pensando en dos casos argentinos que para mí son muy distintos entre sí, Sí. pero que los dos lograron pasar eso de ser una provincia muy estado dependiente y volverse lugares con un nivel de producción razonable para el mercado interno. Corrientes y San Luis. Son dos provincias muy distintas, totalmente distintas, diría yo, Sí. que sin embargo lograron... Que han logrado que meterse en la cadena productiva de un bien específico y exportarlo. No, de algunos bienes específicos, de algunas cadenas de valor no globales, Sí. pero sí nacionales, ¿no es cierto? Ok. San Luis tiene un sistema industrial bastante interesante, Corrientes es una provincia que viene creciendo bastante, incluso también su sector exportador. Ganado, soja, madera, ¿viste? Pasta de celulosa, ¿no? Digo, es como que han logrado, desde su lugar de marginalidad, de pobreza incluso, por ser dos provincias del interior profundo, Sí. son como... No está todo perdido, quiero decir. Hay Claro, casos... sí, hay casos que está bueno, casos de provincias que podemos seguir estudiando como para seguir entendiendo cómo le damos Sí. ¿Cómo es solidez a sustentable esto? nuestra cuestión productiva. Tal cual. Ya para ir cerrando, la pregunta obligada, porque nos van a matar porque nos hemos reextendido en el tiempo. Si viniera un genio y te concediera un deseo para Tucumán, Ajá. lo que vos quieras, ¿qué le pedirías? Lo primero es justamente lo que no quiero es que venga un genio, digamos. O sea, ¿entendés? Tipo, lo que no quiero... Entiendo que la pregunta es tramposa. De hecho, en muchos panchetas lo hemos explicado. Voy a hacer el contexto porque lo vale. Creo que Tucumán y nuestra cultura tucumana, nuestros vínculos, nuestra percepción sobre Tucumán es tan mala que nos cuesta soñar, envisionar un Tucumán ideal. Sí. Y la teoría del cambio de la que partimos es que si nosotros no envisionamos un Tucumán ideal, es difícil levantarse todos los días para ir a trabajar por ese Tucumán ideal. Sí. No quiere decir que nosotros tengamos una expectativa de que venga un genio y nos cumpla todos nuestros deseos, sino que tiene que ver con que nosotros, a pesar de lo difícil que es envisionar un Tucumán ideal, lo envisionemos. Perfecto. Bueno, si viene un genio y me considera un deseo, creo que lo que le pediría, quizá no es algo muy ambicioso, quizá es algo pequeño, pero lo que le pediría es tipo tener un régimen democrático de verdad. Creo que eso solucionaría muchas de las cosas que estamos hablando en la esfera pública. Digo un deseo de la esfera pública. Por ahí en la esfera privada tengo varios deseos, pero no es propio exponerlo, ¿no? Tipo, en la esfera pública creo que elegiría eso. Creo que lo principal que pediría, el principal cambio que le pediría que un genio me traiga es eso, un sistema democrático de verdad. ¿No es cierto? Porque creo que ahí decodificamos un montón de los problemas que tenemos en términos económicos, institucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hermoso, hermoso. Vamos por eso. Tenemos un regalo de la Produ Qué espectáculo. que tiene que ver con tus preferencias de clubes deportivos tucumanos. Ah, perfecto. Puedes abrirlo. El lema de Panchilata es que estamos buscando soñar con un Tucumán para transformarlo. Qué espectáculo esto. Buenísimo. Así que nada, un aplauso. No solamente necesito un mate, sino que aparte con este escudo... Alto mate, ¿o no? Aunque no tomara mate, empezaría a tomar. Me gusta. Muchas gracias. Un aplauso para Emi, que nos dedicó su tiempo. Bueno, ahora sí estamos, ¿no?